La Fundación se ocupa regularmente de anomalías de naturaleza más siniestra. Los más aterradores, por supuesto, son los que acechan y matan a los agentes de la Fundación. A veces, sin razón alguna, los agentes e investigadores de la Fundación son víctimas de cosas que intentan atraparlos y consumirlos por completo. La doctora Elizabeth Graham es una de esas pobres almas. Hoy en día su nombre se susurra por los comedores y cubículos, ya que nadie parece saber realmente lo que le ocurrió. En un momento estaba llevando una pila de archivos entre dos oficinas. Al momento siguiente, había desaparecido por completo. Los equipos de seguridad de la Fundación no pudieron averiguar qué le había pasado. Las cámaras de seguridad se limitaron a mostrarla parpadeando y los archivos cayendo al suelo. Sus escáneres biométricos simplemente devolvían una señal muerta. Parecía que un día la doctora Graham simplemente dejó de existir. Por supuesto, la Fundación no está por encima de mantener secretos para su propio personal. Tal vez encontraron algo. Una serie de documentos del SCP cubiertos de arena aparecieron de repente en la oficina de Graham un día, cuidadosamente apilados y con clips. Todos firmados por ella de su puño y letra y detallando sus días pasados en una realidad de bolsillo de algún tipo. No sería la primera vez que ocurriera. El infame incidente de la realidad roja con el Dr. Robert Scranton ya había molestado a los investigadores, y no había razón para alarmarlos más por algo que no podían cambiar. Así que los papeles de la doctora Graham fueron tapados y relegados a un almacenamiento a largo plazo, donde probablemente nunca se volvería a pensar en ellos. Pero ¿no te preguntas qué pasó con la doctora Graham? Lo primero que sintió la doctora Graham al despertarse fue confusión. No recordaba haberse quedado dormida. De hecho, no recordaba gran cosa. Había estado moviendo archivos entre dos oficinas en el sitio 22 en un día normal de trabajo. Había saludado a algunos de sus compañeros y había almorzado tarde antes de volver al trabajo. Y luego, nada. Lo segundo que sintió fue miedo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una especie de desierto. Había un cielo azul brillante y parecía haber un sol, pero todo a su alrededor era arena. Grandes dunas de arena, llanuras de arena que fluyen e incluso lo que parecía una tormenta de arena en la distancia. Pero todo lo que había era arena. La doctora Graham se dio cuenta entonces de que seguía sosteniendo algunas cosas. Una pequeña carpeta llena de documentos con clips. Al sacar uno se dio cuenta de lo que era. Un documento de plantilla para un archivo SCP con secciones para la clase de objeto, procedimientos de contención y descripciones. Obviamente este lugar no era normal, pero ella había sido transportada a él de forma anómala. Había que documentarlo. No había nada más que hacer, así que se sentó y empezó a escribir. Adivinó un número. Quién sabe en qué SCP se encontraba la Fundación ahora, así que podría elegir algo del medio. Escribió SCP-3890 en la parte superior y escribió Keter como clase de objeto. Los procedimientos de contención eran espartanos, pero eficaces. No era posible aplicar medidas de contención efectivas, y ella se centraría simplemente en explorar y averiguar qué estaba pasando. Luego vino la descripción. No tenía sentido ceñirse al tono clínico característico de la Fundación, dadas las circunstancias. Era más importante que la información quedara registrada, así que empezó a transcribir sus pensamientos. SCP-3890 es un espacio potencialmente extradimensional o extraterrestre al que yo, la doctora Elizabeth Graham, fui transportada de alguna manera desde el sitio 22 el 17 de febrero de 2016. No sé si fui transportada aquí debido a mi participación en la Fundación. Tras terminar el párrafo, se levantó de la duna en la que había aterrizado y comenzó a caminar en dirección al sol. No tenía mucha información y sería necesario explorar si quería documentar con precisión la anomalía. No tardó mucho en encontrar algo en la distancia. Un viejo templo derrumbado, completamente arruinado desde el exterior, con la estructura hundida sobre sí misma. Tenía las columnas y las fachadas de un edificio romano. Al asomarse al interior estaba completamente vacío salvo por más arena. A lo lejos había más ruinas, algunas más antiguas y otras de aspecto más moderno como edificios de oficinas. En términos de geografía, SCP-3890 tiene la forma de una llanura desértica aparentemente infinita, con ruinas de diferente diseño arquitectónico que asoman entre la arena. He observado la presencia de edificios de diseño moderno, junto con lo que parecen ser ruinas de estructuras de la antigua Roma y Erikeshan. Solo se dio cuenta de la primera figura cuando el sol empezó a ponerse.
Cuando el cielo se convirtió en crepúsculo, vio a una persona caminando, proyectando una larga sombra. Excitada, gritó sin obtener respuesta. Cuando se acercó, vio a un hombre con un traje viejo, con los ojos completamente apagados, que caminaba a trompicones. SCP-3890-1 es mi designación colectiva para las entidades humanoides que deambulan por SCP-3890. No responden a ningún estímulo y, por lo que he podido comprobar, se limitan a caminar sin un destino concreto. Los SCP-3890 son entidades que han sido creadas para parecerse a los humanos, pero de forma imperfecta. O bien son humanos que han sido alterados mentalmente de alguna manera para robarles sus facultades. Parecía haber una especie de ciclo día y noche, y no se sentía ni hambre ni sed, aunque sí sueño. Tras su primer día en el desierto, la doctora Graham se instaló en una de las ruinas derrumbadas y se quedó dormida. El segundo documento se abre de forma muy diferente. Esto parece ser un documento para algo designado 3890-2 Keter. Los procedimientos de contención son simplemente estar siempre constantemente en guardia para ello, sea lo que sea. Si la doctora Graham siente que algo a lo que se acerca no es lo que parece, debe retirarse inmediatamente. La descripción es un poco más clara. SCP-3890-2 es una entidad viva de forma y tamaños variables que reside en SCP-3890. No sé si SCP-3890-2 es originario de aquí o si fue transportado aquí en algún momento de la misma manera que yo. Por lo que he observado de su comportamiento, parece ser alguna forma de depredador. SCP-3890-2 me está cazando actualmente. Me encontré por primera vez con la entidad poco después de anotar mis observaciones iniciales sobre el SCP-3890. Se acercó sigilosamente por detrás de mí mientras descansaba y me atacó cuando no estaba prestando atención. Quedé inconsciente por su ataque y me desperté varias horas después durante la noche. Me ha atacado varias veces desde ese primer encuentro, con varias horas entre cada ataque. Anoche la pilló desprevenida. No se había percatado de su presencia. Parecía un edificio más en el lejano horizonte cuando se sentó y volvió a sacar el lápiz y el papel. Había empezado a completar algo más de información sobre los humanoides. Parecían caminar continuamente en círculos alrededor de algunas de las ruinas, aunque no tenía claro por qué, ni siquiera si eran conscientes de lo que hacían. Pero cuando sacó el lápiz, escuchó el zumbido en su cabeza. Era como la estática de la televisión. Al principio era suave y bajo, pero luego aumentaba y se volvía rápidamente ensordecedor, ahogando su capacidad de pensar. Levantó la vista y lo vio. Por un momento conservó su forma de edificio en el horizonte, pero eso cambió rápidamente. Comenzó a desplegarse sobre sí mismo completamente negro en su interior, como una oscura grulla de papel que se plegaba y desplegaba continuamente, estirándose y comprimiéndose sobre sí misma. Para cuando la doctora Graham se puso en pie y salió corriendo, empezó a darse cuenta de lo que había hecho y rápidamente lo garabateó en el papel. SCP-3890-2 utiliza la amnistización como forma de ataque. Aunque hasta ahora no me ha dañado físicamente, he perdido toda la memoria de trozos significativos de mi infancia y de los primeros años de mi vida adulta. Ya no puedo recordar a qué instituto fui o cuál fue mi primer trabajo. Mi hipótesis actual es que, como entidad, se alimenta de la memoria. Al principio, la doctora Graham evitó los edificios y se mantuvo en las partes vacías del desierto mientras caminaba. Pero cuando la criatura volvió a aparecer desdoblándose de lo que parecía ser un trozo de papel, quedó claro lo que era: una mímica. En las próximas horas fingiría ser una estrella, un humano, una mosca e incluso un trozo de tierra mientras intentaba que Graham se acercara lo suficiente como para consumir su mente. El siguiente documento se abre en unas circunstancias aún más terribles. Los procedimientos de contención han cambiado drásticamente. La contención se centra ahora en asegurarse de que la mímica no consuma ninguna memoria que la doctora Graham no pueda permitirse perder. Debe anotar todos los recuerdos vitales para poder recuperarlos si se destruyen, y vigilar su presencia en todas las situaciones y en todo momento. Escribe el documento mientras está acurrucada en la cámara acorazada de un banco caído en SCP-3890, ya que ofrece un poco de seguridad frente a la criatura. Pero los cadáveres de una familia en el banco implican algo menos esperanzador. Eligieron morir por su propia mano en lugar que dejar que el mímico llegara a ellos. Graham planea matar a todo lo que intente entrar en la cámara acorazada para asegurarse de que el mímico no entre, pero tiene problemas mayores.
He perdido todos los recuerdos sobre cómo llegué a ser empleada de la fundación. Sé que soy una investigadora de la fundación con autorización de nivel 3, pero simplemente no puedo recordar cómo llegué a este puesto. Muchos de los objetos SCP con los que he trabajado también han desaparecido de mi memoria. Puedo decir que hay un hueco, pero no sé qué había antes. Sus recuerdos de su propia identidad han sido borrados. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué es la fundación? Todo ha sido tomado por el mímico. Sin falta se las arregla para sorprenderla y consumir un recuerdo importante y luego se aleja mientras ella intenta averiguar qué le han robado. ¿Algo pequeño como su comida favorita o el dormitorio de su infancia? ¿O algo fundamental como su nombre y su sentido de identidad? Y evitarlo no es una opción. Puede pretender ser cualquiera de los granos de arena del desierto sin límites. Y Graham llegó a esa conclusión. Se trata de una dimensión infinita de arena que sirve de coto de caza para el mímico. Por supuesto, también podría ser cualquier otra cosa. Un ladrillo, una ventana, cualquiera de los edificios, cualquiera de los vagabundos sin sentido o la ropa que llevaba la doctora Graham. Cualquiera de ellos podría ser el mímico, y Graham también pensó en eso. Por eso no ha soltado su cuchillo desde hace días, a pesar de que gotea sangre al examinar los cadáveres de las antiguas víctimas del SCP-3890-2. Aunque no necesita comer ni beber, hay otra preocupación: el sueño. En el momento en que se duerma, el mímico estará sin duda sobre ella. Se apresura a garabatear un poco más en el papel antes de intentar descansar. El sol se está poniendo. No puedo permitirme quedarme dormida. La 3890-2 entrará sin duda si lo hago. No tengo que comer, no tengo que beber, pero todavía tengo que dormir. Este lugar está diseñado para el beneficio de los mímicos. Puede cazar a sus presas a su gusto sin que se mueran de sed y de hambre. ¿Esto es un recinto tal vez? ¿Algún tipo de juego enfermizo? Me llamo Elizabeth Graham. Me llamo Elizabeth Graham. Me llamo Elizabeth Graham. No puedo olvidarlo ahora. Esta página es mi memoria. Las siguientes palabras que escribe en ese papel muestran algo siniestro. Puede oír el llanto fuera de su refugio improvisado. En el siguiente documento las cosas han cambiado. En los procedimientos de contención se menciona a alguien llamado Tony, alguien en quien Graham confía para que vigile mientras ella duerme y vigile al mímico. Las descripciones explican: Tony es un niño de solo 10 años que cayó en esta dimensión al igual que Graham cuando volvía a casa desde el patio del recreo. El mímico puede imitar objetos, pero no puede hablar. El niño es real. Han elaborado un rudimentario sistema de contraseñas para confirmar la identidad de los demás a pesar de todo. Graham se siente casi esperanzada. Sus posibilidades de sobrevivir se han duplicado, aunque los persiguen. No por sus vidas, sino por los recuerdos anteriores dentro de sus cabezas. Pero sigue preocupada por otras cosas. Si la gente no se muere de hambre o de sed en SCP-3890, ¿envejece? ¿Cuánto tiempo han estado vagando los humanoides sin mente? ¿Cuánto tiempo lleva ella vagando por ahí? Aunque se recuerda a sí misma su entrenamiento, también se enfrenta al hecho de que podría haber sido elegida exclusivamente por una razón pasada. Tengo este recuerdo de mi infancia todavía. Todo lo que lo rodea ha desaparecido, pero está como flotando libre sin contexto. Estoy visitando a una mujer en un hospital. Creo que es un hospital. Y creo que es una mujer que conozco. ¿Una pariente cercana? Mi madre o mi abuela, creo. Y voy a visitarla. Soy solo un niño, 12 años creo, y ella sabe quién soy. En absoluto. No recuerdo qué pasó antes ni después. Tal vez el mímico la trajo aquí porque sabía que ella odiaría que su mente se consumiera así. Pero eso significaría que no era solo inteligente, que era sádico y cruel. Anotó que le preguntaría a Tony si había tenido una experiencia similar y estarían un poco más cerca de resolverlo. El documento es esperanzador. La doctora Graham tiene ahora algo en lo que creer. El siguiente documento es un completo desastre. Garabatos y garabatos en los márgenes y el texto ni siquiera empieza a tener algún tipo de sentido. Es todo ensalada de palabras, los desvaríos de alguien que se ha vuelto completamente loco. Se menciona a sí misma su propio nombre repetida y constantemente. Pero entre medias hay menciones a Tony, a la fundación, al mímico y a todo lo demás. La doctora Graham ha perdido el control de la realidad. Eso, o lo que sea que haya escrito, esta no era la doctora Elizabeth Graham. El documento que sigue tiene procedimientos de contención muy sencillos. Ella debe matar a SCP-3890-2, el mímico. Descripción: me desperté esta mañana. Tony se había ido.
Era el mímico. Era más inteligente de lo que pensaba, supongo. Fui una estúpida. Debería haberlo visto venir, pero estaba desesperada y eso lo sabía. Todo lo que dejó fue un documento garabateado y un agujero en mi cabeza con la forma de mi nombre. El mímico disfrazado de niño le ha robado lo último que le quedaba, su nombre. Todas las precauciones de Graham fueron inútiles, aunque su nombre fue escrito una docena de veces en la última documentación, ella no puede recordarlo. De hecho, cuando lo lee, inmediatamente vuelve a desaparecer de su mente. No solo le ha quitado la memoria, sino también su capacidad para reformarla. Y el documento que ha dejado es uno de los suyos, una plantilla del SCP, aunque por supuesto ya no sabe qué es la fundación. El mismo documento que hemos visto anteriormente en la pila. Sí, el mímico está aprendiendo a imitar a Graham y cada vez lo hace mejor. Tal vez por eso no la han matado todavía. Aún no ha conseguido fijar su proceso de pensamiento y está esperando hasta tenerla perfectamente memorizada. No es que ella lo sepa, dado que ha olvidado cómo o cuándo llegó aquí. Pero el mímico cometió un error. Le quitó todo, incluso su esperanza. Lo que ha dejado a la doctora Elizabeth Graham como una mujer sin nada que perder. Está decidida. No saldrá del SCP-3890. Es probable que los documentos vuelvan a estar en posesión de la Fundación por alguna prueba con una anomalía no relacionada, pero ella será una cáscara sin mente o algo peor. Planea matar al mímico. Es una criatura cobarde y temerosa que solo caza haciéndose pasar por otras cosas. Sabe que puede vencerlo en una pelea y aún tiene su cuchillo. El siguiente documento es sobrio. La clase de objeto, neutralizado. La doctora Graham caminó sin descanso por el desierto hasta que el mímico se lanzó a por ella. Se desprendió de una nube convirtiéndola en una masa de origami negro y se abalanzó sobre ella. No esperaba que ella se diera vuelta y le provocara un tajo con su cuchillo atravesando su extraña carne negra. Dejó escapar un grito, se encogió y la doctora Graham se dio cuenta de que podía sentir dolor. Así que cuando se abalanzó de nuevo le clavó el cuchillo profundamente antes de retirarse. Y repitió el proceso hasta que fue un diminuto ácaro negro en la arena y entonces lo aplastó bajo su tacón. Era así de fácil, así de sencillo. Pero por supuesto, cada vez que se había acercado a ella le había dado otro mordisco a su mente justo cuando ella le daba otro tajo a su forma. Nos abrimos mutuamente. Yo llené su cuerpo de agujeros y él llenó mi mente con ellos. No queda mucho de mí. Se maldice a sí misma por no haberlo hecho antes, pero tal vez había una razón. Ya no la recuerda. En cualquier caso, los mordiscos mortales del mímico por parte de ella fueron especialmente dañinos. La gota que colmó el vaso. Lo que queda de la doctora Elizabeth Graham se está desmoronando. Garabatea cosas en el papel mientras su mente se da cuenta de que ya ni siquiera puede entender lo que está escribiendo. El siguiente documento está vacío. No todas las historias con agentes de la Fundación luchando contra un monstruo tienen un final feliz. Ahora vaya a ver SCP-3001 Realidad Roja y SCP-3838 Nómadas de la Cuarta Estepa Tetradimensional para ver más SCPs relacionados con otras dimensiones.